Recuerda, Señor, tus misericordias y santifica a tus siervos con tu eterna protección. Pues Jesucristo, tu Hijo, por medio de su sangre, instituyó en su favor el misterio pascual. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios.
de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial, y aún siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y le dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro.
La criada portera dijo entonces a Pedro. ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo. No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó. Yo he hablado abiertamente al mundo, yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo. ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió. Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron. ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo. No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo. ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera a donde estaban ellos y dijo. ¿Qué acusación presentan contra este hombre? Le contestaron. Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato le dijo. Llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos le dijeron. No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó. ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó. ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia había luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo. Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó. Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y le dijo. Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre ustedes que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían, Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, Miren, se los saco afuera para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron, Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús,
¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de preparación de la Pascua hacia el mediodía. Y Pilato dijo a los judíos: He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio, Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados crucificaron a Jesús, cogieron su ropa haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas y al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas,
sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo, pero también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de mixtura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer Jesús realizó también lo que ahora hemos escuchado, y lo hizo en vivo y en la historia. La última cena fue un verdadero sacrificio, y se ofrece y se ofreció por nosotros y se entregó por nosotros. Ahora lo vemos realizando lo que se había hablado de él desde antiguo. Escuchamos la primera lectura del profeta Isaías, donde se narra el acontecimiento del siervo de Yahvé. Pero hay un salmo que lo recita completamente todo lo que aconteció, y el mismo Cristo lo anuncia con la primera palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y así comienza el Salmo 22, donde narra todo lo que estaba aconteciendo en ese momento, con una exactitud escalofriante. Porque todo lo que Dios iba a hacer ya lo había dicho y lo había anunciado con anticipación. Lo que pasa es que nosotros oímos como campanas que suenan o címbalos que retiñen. La Sagrada Escritura, pues, aconteció una cosa, pero no le damos la importancia que tiene. ¿De quién hemos oído hablar con tanta anticipación? 700 y pico de años. Como el profeta Isaías. Todo un acontecimiento con tanta exactitud, tan escalofriante como la narración del poema del siervo de Yahvé. Pero eso no importa. Muchos ponen hasta inclusive duda de que eso haya acontecido. Porque prefieren ignorar las historias, una cosa que no se puede negar. Con tanta anticipación, haber anunciado lo que iba a acontecer en medio de nosotros. Como no tenemos un tiempo prolongado para profundizar en este grandísimo misterio del amor de Dios, que Dios, creador del cielo y de la tierra, se ha dignado
hacerse hombre igual a nosotros, menos en el pecado, como dice la carta a los hebreos. Dios se ha hecho hombre. Porque tenía que ser un hombre para ofrecer su vida y morir por nosotros. Dios no puede morir, como Dios no iba a morir. Pero el inmortal, el invisible, el eterno, se hace criatura. En todo igual a nosotros, menos en el pecado, vuelvo a repetir. Y murió. Y sufrió. Con cualquier hombre puede sufrir el escándalo de la cruz. Y fueron nuestros pecados, no digamos que los judíos. El que lo crucificó fue aquel pueblo que había sido escogido anticipadamente para que tuviera con anticipación todo lo que iba a acontecer y pudieran dar testimonio de que Dios se había hecho en medio de nosotros y estaba salvándonos. Si Cristo no es Dios, estamos todavía irredentos. No estamos haciendo nada más que un simulacro y engañándonos y engañando. Pero es cierto todo cuanto ha acontecido. Y ayer lo celebramos sacramentalmente. Lo que ahora estamos narrando, que lo hizo físicamente. Pero el hecho de que sea sacramental es el mismo acontecimiento sin repetición de lo que hizo el viernes, lo que hizo hoy. Jesús está en la Eucaristía. Jesús se entrega verdaderamente como oblación al Padre para dar satisfacción por nuestros pecados. Por eso se hizo hombre, porque los hombres fuimos los que pecamos. Los seres humanos fuimos los que rechazamos a Dios y no quisimos hacer lo que se nos mandaba porque le hicimos caso a quien no era Dios y pervertimos nuestro corazón haciendo lo contrario a lo que se nos había mandado. Pero Dios no se dejó arrebatar su obra porque él había visto todo cuanto había hecho era bueno. Y no se dejó llevar de nuestro pecado y quiso restablecer todo cuanto había planeado para nosotros. Y darnos a cada uno personalmente la oportunidad de responderle personalmente y ser rescatado en Cristo Jesús. Él nos asumió a nosotros y en su cuerpo estábamos todos nosotros allí representados. Y murió por todos y cada uno, desde Adán hasta el último que venga al final de los tiempos. No dudemos. Cristo ha muerto por nosotros y nos ha redimido. Y en su muerte, y en su pasión, y en su derramamiento de sangre, hemos sido salvados. A Él sea la gloria, el poder, ahora y siempre, por los siglos. Amén. Oremos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y la unidad, la proteja en todo el mundo y nos conceda una vida serena para alabar a Dios Padre Todopoderoso. Se arrodillan todos los que puedan.
Nos levantamos. Dios Todopoderoso, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que eligió entre los obispos, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía y pastor del pueblo santo de Dios. Nos arrodillamos. Nos levantamos. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarde en tu amor a quienes has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti progrese siempre en la fe bajo el cayado del mismo Pontífice. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro arzobispo Roberto, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, por todos los que ejercen algún ministerio en la Iglesia y por todo el pueblo de Dios. De rodillas. Nos levantamos. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente y les comunique su amor, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. De rodillas. Nos levantamos. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor les conceda vivir sinceramente lo que profesan y se digne reunirlos para siempre en un solo rebaño bajo un solo pastor. De rodillas. Nos levantamos. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad
congregue a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por el pueblo judío, al que Dios se dignó hablar por medio de los profetas, para que el Señor le conceda progresar continuamente en el amor a su nombre y en la fidelidad a su alianza. De rodillas. Nos levantamos. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan encontrar el camino de la salvación. Nos arrodillamos. Nos levantamos. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en tu presencia con sincero corazón, y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que obren siempre con bondad y rectitud y puedan llegar así a conocer a Dios. De rodillas. Nos levantamos. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote siempre te busquen y cuando te encuentren descansen en ti, concédeles por medio de sus dificultades que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes les lleven al gozo de reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los jefes de Estado y todos los responsables de los asuntos públicos, para que Dios nuestro Señor les inspire decisiones que promuevan el bien común en un ambiente de paz, de libertad y de respeto. Nos arrodillamos. Nos podemos levantar. Dios Todopoderoso y Eterno, que en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos, mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todas sus miserias, dé salud a los enfermos y pan a los que tienen hambre,
libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que viajan, un pronto retorno a los que se encuentran lejos del hogar y la vida eterna a los moribundos. De rodillas. De pie. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos por todos los enfermos de coronavirus, por el eterno descanso de aquellos que han muerto por su causa y por los que han sufrido alguna pérdida de un ser querido. De rodillas. Nos levantamos. Dios Todopoderoso y Eterno, salud de los que creen en ti, escucha las súplicas que te dirigimos en favor de los que sufren por la enfermedad del coronavirus y de otro tipo de padecimiento, para que les bendigas con el auxilio de tu misericordia. Concede, Padre, el eterno descanso a todos los que han muerto a causa de esta pandemia y a cuantos sufren por la pérdida de sus seres queridos. Concédeles la confianza en ti, de quien nos vienen todas las fortalezas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La cruz, instrumento de muerte, es exaltada y venerada ahora como instrumento de triunfo, como árbol del cual brota la vida para todo el género humano. Al adorar la Santa Cruz, reconocemos que ese signo ignominioso se ha convertido para nosotros en signo de victoria y expresión de nuestra esperanza. En ella adoramos a Cristo, que nos trae la victoria sobre el pecado. Al acercarnos a la cruz, haremos una genuflexión con la rodilla derecha, y aquellos que no puedan realicen una venia profunda. Recuerden que no podemos tocar la cruz. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Mirad el árbol de la salvación, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo.
Hoy en todas las iglesias del mundo se realiza esta colecta especial en favor de la tierra del Señor. La colecta para Tierra Santa tiene como fin promover en los fieles cristianos el amor a la tierra del Señor, para que allí la iglesia pueda sobrevivir, se sienta amada y apoyada por la solidaridad de todos los cristianos y continúe dando testimonio de fe desde esos santos lugares. Seamos generosos.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Inclinen las cabezas para recibir la bendición. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afianza en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora nos marchamos a nuestros hogares. A las 7 de la noche tendremos el rosario acompañando a la Virgen en su dolor. Va a ser dentro de la iglesia. Hoy es el único día en la iglesia en que no hay Eucaristía. Hoy celebramos la muerte del Señor. La cruz ha sido el centro focal de nuestra celebración, su muerte, su pasión. En este mundo secularizado, muchos han matado a Dios y lo han borrado de sus hogares. Y muchos de los que nos llamamos cristianos, de alguna u otra forma, también lo hemos hecho. Pero esta celebración de la cruz está anunciando al mundo entero que la cruz es el camino de la redención, que la cruz es el camino de la vida, que como nos dijo el Señor, tenemos que aprender a cargar con nuestra cruz cada día y seguir adelante. E incluso tenemos que ayudar a muchos a llevar su cruz. Si nosotros, mis queridos hermanos, llevamos con entereza cristiana nuestra cruz, la que nos ha tocado, y ayudamos a los demás hermanos menores a llevar la suya, este mundo sería distinto. En este mundo reinaría el amor, reinaría la unidad, no se perderían los valores de la fe y de la vida cristiana, como está pasando. Pero recuerda que eso depende de ti y de mí, aprendiendo a llevar nuestra cruz y llevando por delante también la cruz de la salvación que vino a traernos Jesucristo el Señor. Amén.